de fin de época. Otros señalan que lo que está en crisis no es solamente el capitalismo, sino la occidentalización del mundo, entendida como la expansión de la razón instrumental o del capitalismo del Atlántico del Norte. Leonardo Boff y otros señalan que se trata de una crisis de civilización, porque está siendo desmantelado un tipo de orden que daba sentido a la vida y a las sociedades. Es la crisis, y esto, por eso, de la civilización cimentada en el poder entendido como dominación y no como servicio, y en la exaltación indefinida del desarrollo de las fuerzas productivas. Producir y producir más, aunque esto esté acabando con los recursos naturales y las posibilidades de vida de toda la comunidad de los seres vivos. Una exaltación de las fuerzas productivas que está sometiendo a la biosfera y a la noósfera a una tensión insoportable. Ante esto, ¿qué alternativas? Otro compañero latinoamericano, Raúl Sibeki, presenta tres escenarios. Tres escenarios que voy a resumir a lo mejor demasiado rápido, pero no quiero extenderme mucho en el tiempo. Dice, ante esto hay tres grandes escenarios que pueden realizarse. Primero, dice, la competencia entre estados de América Latina, en América Latina, en contra de la hegemonía de los Estados Unidos. Dice, de alguna manera este escenario está cobrando cada vez más fuerza, con el fortalecimiento del Brasil, con la profundización de la alianza Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, posteriormente Paraguay. Esto, Uruguay. Esto dice el balance de las sociedades, los estados latinoamericanos democráticos e de izquierda. Este es un escenario desde arriba, diría yo. Es un escenario del fortalecimiento político de los estados nacionales. Otro escenario es el de la superación del capitalismo por una sociedad más justa. Un escenario donde las fuerzas populares tienen el rol más importante, es el escenario más de la revolución entendida en el sentido más corriente del término, de desbarcar el régimen capitalista y construir una sociedad más justa de registro socialista. Pero aún estos dos no resuelven el problema fundamental que es el registro de la sociedad industrial. No resuelven el problema del cambio climático, del acabar los recursos naturales y a final de cuentas yo también diría de una sociedad orientada demasiado al tener y casi nada al ser. Ante esto, el tercer escenario que propone Sibeki es la superación de la ideología y la práctica del progreso, del desarrollo indefinido de las fuerzas productivas, ¿sí?, del productivismo, por lo que le llaman los pueblos indios el buen vivir. Y aquí la gran referencia es toda la tradición indígena mesoamericana y sudamericana, todo lo que se está llevando a cabo ahorita en Bolivia sobre todo, y también un poco en Ecuador, con el simbolismo de la Pachamama, de la Madre Tierra, ¿sí?, con esa nueva civilización que se plantea en el compartir, una civilización que de repente cuestiona el concepto mismo de progreso y de desarrollo. Entonces, estos serían como los tres horizontes. Un horizonte muy político, muy macropolítico, de grandes fuerzas políticas a corto plazo, un horizonte más desde abajo a mediano plazo y un horizonte profundísimo a mediano, corto y largo plazo.
Lo que yo pienso, muchachos, es que detrás de esto hay una crisis también de una manera de pensar. Una crisis de una manera de pensar que impuso el capitalismo y la Iglesia Católica y también ciertas versiones socialistas, que es: trabaja y sufre ahorita para que goces después, para que disfrutes después. Y lo que nos están mostrando muchos movimientos de ahora, sobre todo los jóvenes, es no queremos promesas a largo plazo, queremos realidades actualmente. Prefiero disfrutar de lo que yo considero valioso, que es el consumo, unos años, aunque luego me maten, a estar trabajando para ver si algún día lo voy a lograr. Entonces, esta crisis de racionalidad, de sacrificar todo el presente por un futuro, creo que es lo que está también seriamente cuestionada en este momento. Y yo pienso que aquí nuestros esfuerzos deben ser para dar respuestas actuales a la juventud. Yo no digo que carezcan de un horizonte utópico, pero la utopía debe estar firmemente anclada con realizaciones cotidianas y concretas. Porque la raza de ahora lo exige. Ya no acepta nada más estar trabajando para el bien de las generaciones futuras. Esto es algo que yo me he cuestionado últimamente, porque fue la razón de nuestro existir y de nuestro luchar durante mucho tiempo. Hay que trabajar también por el bien de las generaciones actuales. Ante esto, compañeras y compañeros, yo pienso que los desafíos son enormes. Los desafíos son enormes, pero pienso que el más importante es decir: tenemos que construir desde ahora una nueva civilización conjugando, como dice Bob, los dos aspectos: el cambio de estructuras con el cambio de las personas, el organizarnos mejor, pero el consumir de otra manera, el pensar en el bienestar de la sociedad, pero también pensar, como lo decía ahorita hace un momento, en el bienestar de la persona. Conjugar el trabajo colectivo con el trabajo individual. Muchas veces dijimos que son preocupaciones pequeñoburguesas, esto de cuidar el cuerpo, cuidar la alimentación, cuidar lo que uno consume, cuidar la huella de carbono que uno deja. Yo creo que esto es parte importante de nuestra lucha, junto con la lucha por cambiar estas estructuras corruptas, injustas. Y al mismo tiempo, esto nos habla la necesidad de construir un amplísimo bloque con los que están sobre todo en la línea del cambio a nivel de la correlación de fuerza de los estados, de los que están en favor de un cambio revolucionario en relación con el socialismo, y de los que están en favor de un cambio de registro civilizatorio en este asunto del buen vivir o del vivir bien que manejan las culturas indígenas. Yo creo que ahorita, ante esta ola de violencia que estamos viviendo, las alternativas de paz no las vamos a construir si cada quien vemos como enemigo principal al que está dentro de otro registro. El enemigo principal, compañeras y compañeros, no es la política partidista, el enemigo principal no son los radicales de izquierda, el enemigo principal no son los utópicos del cambio climático. Esos no son enemigos, compañeros, son los compañeros de lucha. El enemigo principal es la violencia que está ahorita más que nunca acosándonos, hostigándonos como sociedad, como personas, como familias. Hay mucho que hacer, desgraciadamente creo que no tendría yo muchas posibilidades de decirles recetas concretas, pero creo que existen entre nosotros, que hay prácticas acá entre nosotros, hay prácticas de educación popular, hay prácticas de organización social, hay prácticas de atención a jóvenes, hay prácticas de atención a niños, hay prácticas de atención a la propia psique, al propio cuerpo, que son el repertorio de la nueva sociedad.
y que lo que tenemos que hacer, compañeras y compañeros, es no satanizar esas prácticas, sino hacerlas el repertorio de todos y el instrumento básico de la utopía. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Víctor Quintana por su presentación, por su ponencia. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta o quiere hacer alguna participación, está aquí el micrófono. Adelante. Bueno, muchas gracias, Víctor. Se me hizo muy clarificadora y muy alentadora tu charla. Yo sí quisiera hacer un énfasis en dos ideas que me quedan a mí así como muy fuertes, muy fuertes. Una, lo que nos decía, el sistema se está destruyendo a sí mismo. Ellos, o sea, por su misma lógica, se está destruyendo el sistema capitalista, neoliberal, financiero. Eso ya hay muchas muestras de su autodestrucción. Yo creo que tenemos nosotros que hacer énfasis más en cómo reconstruir desde abajo, o sea, cómo construir lo nuevo. Como decía también Víctor, como hacía énfasis y que hacen énfasis muchos autores ahorita, como desde muchos campos de trabajo, desde la ecología, desde el cuidado, desde la educación, desde muchas cosas, cómo ir reconstruyendo esto nuevo que ya se está generando, porque al mismo tiempo que lo otro se está destruyendo, que nos está llevando entre las patas, ¿verdad? Eso no lo podemos negar, y que nos llena de rabia y que queremos echarnos encima. Pero por aquí también se decía, al poder militar, al poder de la fuerza del Estado, si queremos enfrentarlo, es muy destructivo también hacia nosotros, que no, o sea, no podemos, no digo que quitemos el dedo del renglón, pero un compañero que hablaba antes decía, tenemos que ser más estratégicos, ¿verdad? También, porque si no nos destruyen. Tienen toda la capacidad, todo el poder y toda la maldad para hacerlo. Pero, no, o sea, no desgastar todas nuestras energías en lo otro y sí meterle más a esto, cómo construir el mundo alternativo en el que sí queremos vivir. Cómo aprender de muchas experiencias que se están haciendo, cómo aprender de los hermanos indígenas, ¿verdad? De todo este cuidado de la tierra, que bastante falta le hace a nuestra tierra, que la cuidamos y que la defendamos de toda esta destrucción ecológica y todo. El cuidado de nosotras, de nosotros, el cuidado de nuestras niñas y niños, de nuestros jóvenes, del ambiente en el que vivimos, de todo eso. Entonces, como ese énfasis también, pues, en que pensemos y dirijamos mucho nuestras energías en construir todas estas alternativas y fortalecer muchas de las que existen. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero decir algo, pero ahorita que se me ocurra. No se crean, alguien más que nos quiera compartir o que quiera hacer alguna pregunta a Víctor o que nos quiera compartir alguna reflexión. Aquí está el micrófono. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Abraham García, vengo de la ciudad de Puebla. Yo creo que algo de lo que dice Víctor es muy cierto y lo observo acá en Juárez, no observo en Puebla. Por ejemplo, allá en Puebla, el pensar que alguien de la otra campaña y alguien que simpatice con López Obrador se puedan sentar y ponerse de acuerdo para algo es una utopía pensarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque uno es electorero y el otro es revolucionario, ¿no? O unos son trotskos, otros son leninistas. O unos son maoístas, unos son perredistas, o si el compañero de al lado no está de acuerdo es policía. Y yo creo que precisamente la situación que viven acá en Juárez, que se ve lo peor del ser humano,
tiene la virtud también de que las cosas malas, aparte de sacar lo peor del ser humano, creo que sacan lo mejor